Y esto lo vamos a aplicar a un tema de la política, ¿no? ¿Ninguna idea? El origen del poder. Bien, muy bien, Carminia. El origen. ¿Qué es origen? Para hablar de un origen se tiene que remitir al concepto de ramificación, raíces, para encontrar, digamos, el origen de algo, ¿no? Está bien. Yo lo relaciono con la arjé. Con el arjé, muy bien, también está relacionado. Es decir, algo de lo cual, algo que es el antecedente de todo el resto y que sigue teniendo cierta permanencia en sus desarrollos posteriores. Muy bien. Eso dice Nietzsche, ¿no? Es decir, Nietzsche es el que ha forjado la interpretación genealógica. ¿Alguien ha leído la genealogía de la moral? Sí. ¿Qué dice Nietzsche en la genealogía de la moral? Es importante agarrar el... Pero un momentito, les planteo esto de Nietzsche porque la influencia de Nietzsche sobre Foucault es muy fuerte. Y no solamente en cuanto a ciertas pulsiones anarquistas que hemos visto hace un momento, ¿no? Sino en especial en este punto, que es la interpretación genealógica. Sí, César. Sí, en la introducción dice, ¿no?, de que va a usar un poco el método filológico histórico, ¿sí? Entonces, yo creo que la genealogía, como decía la compañera, es una ramificación de la historia, la etimología, el cambio evolutivo quizás de la palabra de bueno y malo. Entonces, esa es más o menos la interpretación que le daría, ¿no? Bien, ¿alguna otra opinión sobre qué es la genealogía en Nietzsche? Sí. También lo tienen por si acaso el libro, ¿no? Si alguien quiere profundizar, leer más, o si han leído en otra materia, en ética tal vez. Adelante, Diego. Bueno, te dice que según su interpretación genealógica, los conceptos morales siempre son básicamente construidos por, en este caso, la aristocracia, te dice, ¿no? O la gente que está en el poder, o sea, que son determinados por los valores de ciertos hombres. Los conceptos morales no como universales, ¿no? Siempre hay un origen, una genealogía que pueda explicar estos conceptos morales. ¿Está bien? Complementando un poco. Sí, claro. Claro, ahí Nietzsche dice de que lo bueno es lo noble, porque de ahí viene la palabra bueno, de la nobleza, poderosa, ¿no? Y lo malo viene a ser, digamos, en todo caso lo plebeyo. Muy bien. Me alegro que lean a Nietzsche. También va a plantear que la naturaleza humana tiene relación con la naturaleza animal que el hombre... La naturaleza humana tiene relación con... La naturaleza humana tiene, bueno, no tiene relación, es una naturaleza animal, ¿no?, que se guía por los instintos. Y estos instintos son los que, de los que deberíamos depender para, digamos, que existan las leyes o poner las leyes que deberían existir y no valernos de determinadas formas de pensamiento prehechas que ya estarían, digamos, establecidas, pero no por la naturaleza humana, sino más bien es como para quitar esa naturaleza del hombre, ¿no?, para domesticarlo. Muy bien. Yo querría que establezcamos algunas restricciones. Primera restricción, por ejemplo, pensar la genealogía como evolución. Eso no me parece correcto, ni en Nietzsche ni en Foucault. Ahora, en Nietzsche hay una concepción de lo que él llama el anillo de los anillos, o en Zaratustra, el eterno retorno. En Foucault no hay esa influencia, aunque en algunos casos pareciera que hubiese cierta concepción similar. No se puede hablar de un eterno retorno en la filosofía de Foucault.
Eso sería demasiada lectura nietzscheana proyectada sobre Foucault. Aunque ustedes saben que los postestructuralistas, el grupo de Foucault, Deleuze, Guattari, tenían reuniones regulares y para entrar a la reunión había que decir una frase de Nietzsche. ¿Sabían eso? En alemán, además, ¿no? No entraba el que no sabía una frase de Nietzsche. Y bueno, tenían un estudio muy serio, profundo de Nietzsche, además de la influencia de Nietzsche. ¿Qué dice Nietzsche? Nietzsche piensa que no hay evolución de la moral, primero, sino hay retorno de la moral. Cuando se refiere a la genealogía, está hablando de un momento en el que empieza el ciclo. No es de un momento en que empieza la evolución. Esto es muy importante entender, ¿no? ¿Qué supone una evolución? Supone un principio, podemos llamarlo alfa, y supone un final, una omega. En filosofía de la historia esto se entiende como el final de la historia y el principio de la historia. Pero además, de una u otra forma, cuando hay visión evolutiva, puede haber retrocesos, ¿no? La dialéctica, por ejemplo, claro, esto no es tan sencillo, digamos, hay avance, pero retrocede, y otra vez avance, y otra vez, pero al final hay siempre avance. Entonces, no es que se plantea de una forma lineal acumulativa el progreso, la evolución, el desarrollo de lo inferior a lo superior, sino se avanza, se retrocede, pero eso te sirve para que haya un salto, el salto dialéctico famoso, la contradicción, etc. Y al final la síntesis del conflicto entre la tesis y la antítesis, etc. Bueno, esto no hay en Nietzsche. No hay una concepción lineal, ni siquiera dialéctica, con retrocesos de la evolución, del progreso, del desarrollo, menos de la moral. ¿Qué hay en Nietzsche? Hay una concepción de retorno. ¿Y qué retorna? Retorna o la antigua moral o la nueva moral. ¿Y cuál es la antigua moral? La anterior al judaísmo. ¿Y cuál es la nueva moral? La del judaísmo, la del cristianismo. Entonces, puede volver la antigua moral. Y después de volver la antigua moral, otra vez decae, porque la moral judeo-cristiana es un decaimiento de la antigua moral. Entonces, su concepción es como un péndulo. Antigua moral, nueva moral, judeo-cristiana. Antigua moral, la moral de las civilizaciones donde se realizaba lo que tú decías, Adrián, ¿no? Donde el universo semántico, porque él es filólogo, incluía dentro de los conceptos bueno, también fuerte, también poderoso, es decir, el poderoso, el fuerte, el mandamás y el rubio, dice, ahí está lo de la bestia rubia de la raza aria, era buena. ¿Y quiénes eran los moralmente malos? Los débiles, los morenos, los de cabello negro. Entonces esa constelación semántica que da lugar a una concepción de la moral asociando con ciertas características raciales, se habría dado en el inicio de los tiempos con una moral antigua que fue cambiada. Hay una revolución, hay un cambio en las concepciones morales, y eso produjeron en primer lugar los judíos, en segundo lugar el cristianismo. Cambiaron esa constelación
y separaron y dijeron, no, el bueno no puede ser el poderoso, el bueno es el que sufre, el bueno es el inferior y el de arriba es el malvado. Ese es el malo moralmente. Entonces, tener poder, tener riqueza, ejercer mando es malo. En cambio, ser pobre, ser miserable, ser sometido, ser gobernado, diríamos con sometimiento, eso es bueno. Y eso se expresa en el judaísmo y en el cristianismo. En el cristianismo la mejor expresión de eso es el sermón de la montaña, ¿no? Que dice, bienaventurados los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos, los que son perseguidos, los pobres, etcétera, etcétera. Entonces, de este momento inicial cambia la moral al momento posterior judeo-cristiano. Pero eso no es definitivo. Y lo que él proclama como transmutador de los valores que se proclama así, y proclamándose anticristo, porque además firma como anticristo, en momentos en que no estaba perdido, desde el punto de vista de la locura que le aconteció 10 años antes de morir, que irrumpió. Él dice, yo voy a transmutar los valores, no para llegar a una tercera posibilidad, sino para volver a la primera. Es decir, que el péndulo vuelva. Y el anticristo es estar en contra de Cristo, porque el cristianismo ha pervertido el primer momento y ahora se trata de volver a la altura del tiempo. Pero eso no es evolución, sino es una concepción pendular. Ahora, ¿por qué es genealogía? Porque la ha analizado filológicamente el primer momento y ha analizado cómo el segundo momento cambia y también piensa que de alguna forma va a volver, pero si vuelve, y él cree que está contribuyendo a que vuelva con su libro El Anticristo, pero también con Zaratustra. Lo que piensa es que después, si el péndulo retorna y en la historia otra vez prevalece la bestia rubia que hace barbaridades como travesuras de estudiantes, eso dice en las primeras páginas, ¿no? Sí. Si sucede eso, tampoco eso va a ser indefinido. Otra vez va a volver al segundo momento, el movimiento pendular de la moral. Pero la genealogía, ¿qué es? Interpretar cómo fue en un principio, cómo se modificó, cómo podría volver, y así. Esa es la genealogía. Ahora, ¿qué es la genealogía en Foucault? Sí, Gonzalo. No, solo quería, es cuestión de debates ese campo, ¿no? Acerca de la evolución versus lo pendular que usted va manejando, porque finalmente hay conceptos de evolución en el mismo Nietzsche, en el superhombre, por ejemplo, la transmutación de todos los valores. Pero bueno, solo era el comentario en relación a lo que mencionaba. ¿Tú crees que Nietzsche plantea el superhombre como la evolución del hombre? Lo entendía de esa forma, ¿no? Leía muchos intérpretes que lo entendían así, pero ahora que lo escucho también estoy viendo una interpretación distinta, ¿no? En Zaratustra dice, el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. ¿Se entendería eso como evolución? O sea, los conceptos de evolución, ¿dónde se encuentran? Por ejemplo, ¿en qué sistemas filosóficos hay evidentemente evolución? ¿Qué es la evolución? Pasar de algo inferior a algo superior. Esa es evolución, ¿no es cierto? En Hegel se plantearía la evolución. Hegel, sí. ¿Qué más? Comte, muy bien. ¿Qué más? Marx. Marx, muy bien. En Hegel y Marx no es lineal, ¿no? Es con retrocesos, ¿no? Sí, sí, sí. Es como el libro de Lenin, ¿no? Que parece
una clave de baile que dice un paso atrás, dos pasos al frente. Ah, sí. Tiene un libro así, ¿no? Es decir, retrocedamos para avanzar. Eso es típicamente dialéctico, ¿no? Es decir, el avance nunca es progresivo, subacumulativo. Podemos retroceder, pero al final vamos a avanzar. Entonces eso es evolución. ¿En qué autor más hay? En Heráclito también, ¿no? Heráclito, no hay evolución en Heráclito. Pero, Heráclito es tan interesante que él dice que cuando se habla, las palabras solidifican la realidad. Entonces, no hay que hablar, es mejor no hablar para no solidificar, para no cosificar, para no detener, porque la realidad fluye. Y cuando yo digo que algo es así, ya la estoy momificando. Heráclito no hay evolución en Heráclito. ¿En qué otro autor? A ver, imagínense. Todo el intelectualismo alemán, ¿no? O sea, Fichte y Schelling también se podría decir que... Sí, pero digamos una concepción elaborada de la historia, porque esto se aplica a la historia y obviamente a la política, fíjense. Porque si pensamos que hay un final, esto también da sentido a la política, pues. ¿Cuál es el final más evolucionado de la política? Alguien dirá el comunismo universal. Eso dice Marx, claro, o sea, mejor que el comunismo universal no hay nada, pues. Ese es el final de la evolución de la sociedad, de la historia de la humanidad. Hegel dice otra cosa. ¿Cuál es el final de la historia de la humanidad, de la sociedad? Él piensa... El gobierno monárquico... No, él dice la idea absoluta y la autoconciencia absoluta. La filosofía como autoconciencia y él políticamente el Estado napoleónico ya prefigura lo que va a ser el final político, que es en definitiva el Estado liberal. O sea, ¿por qué Fukuyama es seguidor de Hegel? ¿Saben, no? Porque Fukuyama dice, el final de la historia es la democracia liberal. Y eso está implícito en Hegel. Hegel, en el discurso de Alemania, así se llama el libro, enuncia que efectivamente Napoleón es el espíritu a caballo. Así lo llama a Napoleón. ¿Qué quiere decir que sea el espíritu a caballo? Que el espíritu, ¿saben lo que es el espíritu en el lenguaje de Hegel, no? Es la idea en su nivel más desarrollado dialécticamente. El espíritu se ha encarnado en Napoleón, y Napoleón en su caballo, conquistando Europa, y especialmente las regiones alemanas, está llevando la libertad y el espíritu de la libertad, porque es libertad y autoconciencia el final para Hegel, a esos países, a esas regiones aristocráticas, monárquicas. Entonces él no defiende la aristocracia, sino ve los cambios especialmente de Napoleón como el incentivo para alcanzar constituciones al final democráticas, no aristocráticas. Entonces, ¿cuál es el final para Hegel? La libertad y la autoconciencia. Eso es política y filosofía. Y también hay retrocesos, pero hay evolución. ¿Qué otro autor? Hay un autor muy importante, San Agustín. los teóricos de la Ilustración. ¿Perdón? Dentro de los teóricos de la Ilustración también podría estar. Los teóricos de la Ilustración, por ejemplo, Kant, por ejemplo, Lessing,
La Ilustración depende si es en Alemania, si es en Francia. En general tienen un pensamiento teleológico. Y el pensamiento teleológico supone evolución, aunque sea con retrocesos, aunque sea con tropiezos. Kant también. ¿Cuál es para Kant el final? Que implica políticamente un final último, es decir, después de eso no hay nada mejor. ¿En qué consiste? Para Kant, el estado perfecto. ¿La paz perpetua? Muy bien, la paz perpetua. Y son dos contenidos. O sea, fíjense, cuando los países ya no se hagan la guerra unos a otros, hemos llegado al final de la evolución de la humanidad y de la historia. La paz va a ser perpetua, ya no va a haber ninguna guerra. Esa es la idea que tiene Kant sobre la evolución de la historia, de la humanidad, de la sociedad. Y el otro es paz perpetua y, ¿quién sabe? Estado cosmopolita, es decir, la desaparición de los estados nacionales. Cuando haya un solo estado universal en toda la tierra, vamos a llegar a lo máximo. Ese es el máximo de la evolución de la historia, de la humanidad, de la sociedad. Entonces, estos autores, ¿por qué San Agustín es tan importante? Porque es él el primero en concebir la historia de esta manera. Antes de él, en la antigüedad no había una concepción teleológica. Algunos autores no dicen teleológica, dicen escatológica de la historia y de la política. Así como si fuese a morir la historia y la política en un momento dado. A ver, un momentito, les voy a mostrar un esquema. Precisamente, ¿ustedes han escuchado alguna vez que Marx, el marxismo sería la secularización del cristianismo? Ah, sí. ¿Entienden eso? ¿Lo ven de alguna manera? Creo que a Marx lo quieren ver como el Mesías, ¿no? Y el comunismo es el cielo, el paraíso, el retorno al paraíso, creo. En la tierra. ¿No tiene? No, no es eso. A ver un momentito, lo encuentro. Voy a ver. A ver. En la filosofía de la historia, que está muy relacionada con la filosofía política, hay un esquema de visualización de la historia que corresponde a San Agustín. Y ese esquema se ha dado también en Marx. Es algo sumamente interesante porque, aquí está, se llama la filosofía teleológica de la historia, no teológica, sino teleológica. ¿Y en qué consiste? Primero esto, hay un inicio universal de todo, que implica, por ejemplo, la creación del mundo, o la transformación de la materia dando lugar a que exista nuestra galaxia, no importa. Después hay una división de la historia, que puede comenzar desde la aparición del hombre hasta un momento crítico, que es como romper esa sucesión, y después cierto avance hacia arriba, es decir, aquí hay cierto decaimiento y aquí cierto ascenso hasta llegar al final, donde termina el tiempo. Entonces, sobre esta etapa, que es la etapa de después de la cisma, hay fe, es decir, yo tengo fe de que el telo se va a realizar, se va a consumar. Entonces hay una etapa promisoria y antes hubo cierto decaimiento. ¿Esto quién ha creado? ¿De dónde ha salido? Está por primera vez en la ciudad de Dios, que es esta obra
del siglo V, del 416 al 424, que escribió San Agustín, y que tiene este esquema, y que ha dado lugar a lo que se llaman las dispensaciones, y que evidentemente asume una noción evolutiva. Es decir, el principio. ¿Cuál es el principio? Cuando Dios creó el mundo. Pero fíjense, San Agustín es tan inteligente que dice, no se puede hablar de antes. ¿Por qué no se puede hablar de antes de la creación del mundo? Porque el que crea el mundo, según él, es Dios. Y si habría un momento anterior a que Dios creara el mundo, entonces el tiempo sería superior a Dios. Por lo tanto, no hay un antes de Dios. No hay un tiempo anterior a Dios que creara el mundo. El tiempo comienza a existir con la creación del mundo. Y esa es la teoría del Big Bang. ¿Ustedes saben que el Big Bang fue inicialmente formulado por un cura? No. ¿Qué? No. Sí, la teoría del Big Bang ha sido formulada por un cura. ¿No es Lemaitre? Exactamente, él. Lemaitre es un cura y él es un físico cura que formuló la teoría del Big Bang. Así que no se creen que es una teoría materialista. No es así. Y ya en San Agustín existe esta concepción de la historia. Desde el principio de la creación, el nacimiento del tiempo. Fíjense, las Confesiones tiene un capítulo realmente brillante, San Agustín, que es sobre el tiempo. Y sobre el tiempo dice, comenzó con la creación del mundo. Y en la secuencia, bueno, es toda la secuencia del pecado, desde Adán y Eva hasta el exilio de Babilonia. Y el momento de la cisma de la historia es el segundo momento de la historia, que es el tiempo de Dios. Este es el tiempo del Padre, y este es el tiempo del Espíritu Santo, y es el tiempo de los 33 años de Cristo en la tierra, y después la construcción de la iglesia, y que se encamine la historia hacia el telos. El telos es también el escatón y la pistis. Son términos latinos que significan, yo tengo fe en la iglesia encaminada hacia el telos. El telos es lo que está lejos y el escatón es el final. Entonces, y claro, en el momento de consumación de este proceso de la historia, que también es político. ¿Por qué? Porque ahí la humanidad va a vivir en un sistema que es el de la iglesia y la moral de la iglesia, marcado por los principios y la moral cristiana. Entonces esa es la segunda venida de Cristo, y eso implica la omega de la historia. Ahora, él mismo ha creado el concepto de procurso, de procursus en latín, que significa seguir el curso. Entonces, estos conceptos fundamentales de procursus, por ejemplo, ¿qué es procursus? Seguir el camino. ¿Cuál es el camino? El camino de la humanidad es este. Este es el único, y este es el pueblo elegido, y esta es la vanguardia, y esta es la iglesia, y finalmente el telos va a ser la salvación de los creyentes y la condena de los malvados. Bueno, ¿esto tiene relación con Marx? Fíjense, el marxismo, si se lo analiza, tiene el mismo esquema. O sea, el esquema del marxismo es igual. Bueno, aquí no aparece Dios, obviamente. Es la transformación de la materia. ¿Qué es absoluto para el marxismo? Y Engels lo dice, ¿no? El espacio y el tiempo. Entonces, el espacio y el tiempo como categorías absolutas preexistentes, ahí se ha dado siempre la materia, que también ha existido siempre. No es que alguien creó la materia, y obviamente aquí no hay ninguna teoría del Big Bang. Y esta transformación de la materia ha dado lugar a la aparición, asumen por ejemplo la teoría de Laplace y Kant, que es la de la condensación de las constelaciones. Kant y Laplace se imaginaron que las constelaciones aparecieron por condensación, es decir, unas nubes gigantescas que se fueron condensando y dieron lugar finalmente a que aparezca la Tierra. Y después de que aparezca la Tierra, aparece el mono. Los marxistas, Marx estuvo muy feliz en 1850 cuando Darwin publicó El origen de las especies, porque cabalmente eso respondía a su concepción materialista
de que el hombre no ha sido creado, y menos de la tierra o el polvo, como dice el Génesis, de forma tan ambigua y contradictoria. Entonces esos son cuentos. Lo real fue que hubo una evolución, y claro, esa es la teoría de la evolución, que es de lo inferior a lo superior, del mono al hombre. Creía todavía, que creyeron muchos, ¿no?, en la teoría del eslabón perdido. Después recién se entendió que son muchas ramas, muchos troncos, y que algunos se pierden, otros se cruzaron. Ahora han descubierto recientemente el cruce de especies prehumanas, ¿no?, de los homínidos. Pero bueno, eso no importa. ¿Qué es lo que interesa? Lo que interesa es que la evolución para el marxismo tiene el mismo esquema de inicio universal de la historia, de etapas, de cierto decaimiento desde el comunismo primitivo hasta el capitalismo, y después la gran revolución en que obviamente el proletariado tendría la misión. Es la atribución de una misión histórica, política, revolucionaria al proletariado para construir el futuro de la humanidad, fíjense, y al final llegar al telos, el final, lo último, que es el comunismo universal. Y claro, aquí es el partido que fortalece la revolución, etcétera, ¿no? Entonces, el esquema, la concepción evolutiva es similar. Por eso se dice que Marx, que además era judío, ¿no?, y que debía, bueno, por interés de su familia, podría haberse dedicado a, no sé, al judaísmo, tiene esta concepción, una concepción evolutiva y universal. ¿Cuáles son las características de la concepción filosófica especulativa con contenido teleológico de la historia y de la política? Que hay una evolución, que hay un principio y hay un final para todos, que algunos están atrasados y otros adelantados, pero que todos van a seguir el mismo progreso. Esto de progreso es de Agustín, es decir, procursus. Cuando se habla de progreso, ¿de qué progreso está hablando usted? ¿De cuál es su esquema? Para entender que nosotros estamos tal vez atrás, tal vez adelante, no importa, pero ¿cuál es su esquema? Es decir, no son conceptos absolutos. Cuando alguno habla de progreso, cree que es un concepto absoluto. Cuando habla de evolución, cree que es un concepto absoluto. No, esos conceptos están dados en función de un esquema, de una estructura que incluye estos elementos: concepción universal, principio universal, final universal, momentos de disrupción de la historia y construcción de la etapa final. Entonces tienen un fuerte contenido ideológico, porque claro, aquí sea la Iglesia o sea el Partido Comunista, son los constructores de la última etapa, y después de eso no hay nada mejor. Entonces, políticamente, ¿qué hay que hacer? Hay que sumarse a los constructores, que sea la Iglesia en San Agustín, o sea el Partido Comunista, que están perfilando el final universal de la humanidad. Por eso se dice que Marx seculariza la concepción cristiana de la historia. Ahora bien, eso es evolución, y claro, no es acumulativo, ¿no? En Kant es más ingenuo Kant, ¿no? ¿Por qué es ingenuo? Porque piensa que la historia se divide en tres momentos: la etapa religiosa teológica, la etapa filosófica metafísica y la etapa científico positiva. Y claro, Francia ya estaría ahí, ya está avanzando en la etapa. Eso decía Kant, ¿no? Entonces su evolución es bastante, diríamos, elemental, no tiene las particularidades, las vicisitudes de la dialéctica. Kant es mucho más, elabora mucho más, ¿no? Habla, por ejemplo, del concepto astucia de la razón. ¿En qué consiste la astucia de la razón? Que hay evolución, pero a veces la evolución avanza y de pronto retrocede. ¿Por qué retrocede? Porque es necesario que retroceda. ¿Para qué? Para darse cuenta que no debe retroceder. Ese es el concepto de astucia de la razón. Entonces se pregunta, ¿por qué hay guerras a veces peor que las anteriores?
para darnos cuenta que podemos hacer cada vez peor las cosas y de una vez seamos sensatos, racionales y superemos todas las guerras. Y para que haya la paz perpetua, lo que decía César, como final de la historia, como resultado de la evolución, tiene que haber efectivamente una conciencia individual y un alejamiento de los impulsos animales que tenemos, porque los hombres también somos animales y por eso queremos oprimir al otro, ser más rico que el otro, tener poder sobre el otro. Cuando no seamos animales y seamos seres humanos plenamente racionales, la evolución nos va a llevar efectivamente a lo superior, que es la paz perpetua y el Estado cosmopolita. Ya no va a haber ejércitos, ya no va a haber guerras. Y claro, la influencia de Kant políticamente, ¿en qué se ha expresado plenamente? En la ONU, fíjense. La ONU es una materialización del pensamiento de Kant y de su idea de Estado cosmopolita, es decir, una instancia supranacional que establezca principios y normas de validez universal y que impida que parcialmente algunos estados entren en conflicto y guerra. Pero bueno, esto es evolución, esto es teleología, esto es soteriología, esto es programa político. ¿Ven? Claro, programa político, ¿sabemos sí? No, es una visión religiosa, porque él al final, ¿qué está afirmando? Está afirmando la salvación, es decir, creamos en la salvación y obremos para que en la segunda venida alcancemos el paraíso, siendo parte de la iglesia. En el momento que San Agustín escribe, ya fue reconocido el cristianismo como iglesia legal. Eso fue en el siglo IV, él escribe en el siglo V. Ya no es la iglesia de la persecución, de las catacumbas, es la iglesia del oficial. Y en ese sentido, él cree que ese es el tiempo del Espíritu Santo en que la iglesia se va a fortalecer y se va a difundir a nivel global. Entonces, en todo el mundo, y por eso aboga por esa pertenencia y esa acción moral de cada uno, es decir, con un contenido religioso. Es decir, aquí hay religión, hay historia y hay política, como también hay en Marx, es decir, la visión. Ahora, ¿Nietzsche tiene algo parecido? No, si Nietzsche era enemigo de la teleología. Él decía, todas estas son especulaciones, son falsedades, como el mundo se convirtió en una fábula. Estas son fábulas, dice. Es decir, Nietzsche no está de acuerdo con que haya un sentido único, que haya una evolución o un tránsito de menos a más de la historia o de la política. Él cree que hay la oscilación. Y la genealogía es descubrir en qué consiste la oscilación para él. Ahora, ¿en qué consiste la concepción postmoderna, postestructuralista de autores como Foucault? Ese es el tema. ¿Qué es la genealogía para Foucault? Como ha dicho María, es el origen. ¿Pero origen de qué? Yo voy a hacer un esquema, que no lo tengo aquí, si no les mostraría. Lo que le interesa a Foucault es el presente. Y el presente, su presente. O sea, ¿cuál es su presente? Los años 70, los años 80, los 60 también. ¿Y qué ve en su presente? Ve diferentes escenarios o dimensiones. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la locura. Por ejemplo, la sexualidad. Por ejemplo, la educación. Por ejemplo, la medicina. Por ejemplo, la cárcel.
por ejemplo, la psicología, y así varios contenidos de su presente. En el libro que les he recomendado, de James Miller, La pasión de Michel Foucault, dice James Miller, ¿no? ¿Cuál es la pasión? ¿Alguien ha leído, visto ese libro? Su biografía, magnífica biografía. ¿Nadie? Bueno, traten de leer, les he dicho. Miller, al final, en el último capítulo, escribe que Foucault habría tenido 3 grandes pasiones. Y eso por diferentes situaciones de vida que lo marcaron desde niño. En primer lugar, la locura. ¿Por qué? Porque donde vivía en Poitiers había una loca que vivía en una mazmorra, en un castillo, y los niños iban a molestarla. Entonces ella gritaba, les hacía asustar, él siendo niño, fíjense. Entonces la locura siempre le llamó la atención. James Miller dice, estas pasiones no surgen por decisión intelectual, sino por vivencia existencial. Es decir, fue una vivencia existencial intensa, la loca del castillo de Poitiers. Poitiers es la ciudad donde nació Foucault, donde su padre era médico y donde él tenía una situación burguesa de bastante prestigio y bastante dinero. La otra fue su padre, la otra pasión. Entonces, ¿su padre qué quería? Lo llevaba a que vea las operaciones que hacía de niño, fíjense. Entonces, un niño viendo las operaciones que hacía su padre, porque él quería que su hijo sea médico, cirujano como él. Pero eso le impactó. Y la otra situación, dice James Miller, que es la pasión de Michel Foucault, fue lo que sufrió como desplazado. En la Segunda Guerra, ustedes saben que París, por ejemplo, enviaba niños de la capital a las provincias. Y los habitantes de las provincias, aunque no sean parientes, tenían la obligación de recibirlos y mantenerlos para que no sean víctimas de las bombas en París. Entonces había una migración de París a las provincias. Poitiers era una ciudad de provincia, no era la capital. Y claro, que lleguen algunos adolescentes parisinos con toda la, diríamos, presunción que caracteriza a los capitalinos, que sucede eso en todas partes del mundo, ¿no? Los capitalinos siempre se creen mejores que los provincianos. Entonces, Foucault, que tenía una buena posición por su padre, su riqueza, su familia, etc., de pronto apareció como uno más de los provincianos de Poitiers. Y los capitalinos que llegaron a Poitiers, resultado de esa migración, dice su biógrafo, los humillaban, los veían como menos a los pueblerinos de Poitiers. Entonces eso le causó el sentimiento del de abajo. ¿Por qué escribe Foucault sobre los anormales, Alexina Bardin o Gilles Rivière, que he matado a mi padre, a mi madre? ¿Por qué? ¿Por qué se ocupa del parricida, del hermafrodita, de los anormales, de los perseguidos, de los brujos? Porque tenía una pasión por los de abajo, porque él mismo padeció el poder estando abajo. Entonces, estos son los objetos de interés de Foucault. Su sexualidad, ¿por qué era gay? Él quería comprender su preferencia sexual. ¿Por qué la cárcel que él visitaba era miembro del GIP, les he dicho, ¿no? Grupo de Investigación de las Prisiones? Tenía las características que tenía.
quería comprender de dónde surgía esa manera de realizar la sexualidad, esa manera de reprimir a los delincuentes en la cárcel. ¿Por qué existía la psiquiatría como una forma totalmente